Cuando en la vida a veces tenemos un proyecto, una empresa, o que sentimos que está pasando por una etapa de crisis o de decadencia, muchas veces buscamos retornar a los orígenes, porque ahí anhelamos encontrar el espíritu del inicio de algo, el espíritu que de alguna manera u otra hizo que algo naciese con pasión, con entusiasmo, y que quizás hemos perdido. Por tanto, en el inicio hay algo que tiene que ver con, podríamos llamar, con el espíritu de un tiempo, con la cualidad de un tiempo. Fíjalo, ese tema de... Hay una sincronicidad, que en la astrología hay un hecho muy simple, que es un mapa de una correspondencia entre el nacimiento de un ser aquí en la Tierra y la casualidad que en el momento que ese ser nace en la Tierra, en el cielo hay una configuración planetaria, o unas configuraciones planetarias. Es un mapa de una casualidad, podríamos decir. Lo que pasa es que la astrología dice, esa casualidad es significativa, ¿no? Por lo tanto, diría, cada ser humano cuando nace aquí en la Tierra es hijo de la Tierra, porque somos Tierra, no somos seres de la Tierra, ¿no? Y la Tierra forma parte del sistema solar, el sistema solar forma parte de la galaxia, la galaxia forma parte de... Quiero decir que en el fondo la astrología tiene esa visión de unidad y de que nosotros somos seres que formamos parte de la naturaleza y la naturaleza forma parte del universo y nosotros somos cosmos actuando, no somos una cosa distinta a la materia o el espíritu o lo que mueve el sol, las estrellas. Entonces hay algo esencial que tiene que ver, antes te decía, de la cualidad del tiempo. Y cuando hablo de la cualidad del tiempo es como algo que es muy distinto a nuestra visión del tiempo. Antes te decía, pensamos que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero un agricultor, por ejemplo, sabe que no. Por ejemplo, en mi casa tengo naranjos, pero yo no puedo esperar que salgan naranjas ahora en el mes de julio. Y por mucho que mi voluntad se empeñe en que salgan naranjas en el mes de julio, voy a vivir muy frustrado porque no van a salir. O sea que hay tiempos para que salgan las naranjas y hay tiempos para que florezcan otras cosas. En cuanto al tema natal, es lo mismo. Estamos diciendo que cada uno nace en un momento. Ese momento podríamos decir que tiene una cualidad temporal. Puede ser que un gato nazca cerca de mí en el momento que nací yo. Compartimos la misma carta. Por tanto, la carta no es algo que tenga que ver con la persona en el sentido que sea de uno, sino que la carta nos está diciendo, la astrología nos dice en ese instante de nacimiento, somos hijos de la cualidad de un tiempo que no es personal, pero del tiempo en el cual nos vio nacer, ¿no? Es importante ver que lo que nos está hablando mucho también eso es que no es tanto el autoconocimiento en relación a que la astrología no se ponga tanto al servicio de la voluntad egoica, sino muchas veces de cuestionar la idea que tengo de quién soy, de lo que quiero, y poder vivir mucho más de acuerdo a realmente a mi verdad esencial o a mi identidad más esencial. Lo que pasa es que, claro, nacemos siendo seres únicos e irrepetibles, pero siendo inconscientes de quiénes somos, ¿no? Y en principio vivimos mucho más con una identidad vinculada o que ha cristalizado en relación a la idea que tienen de nosotros en nuestro entorno, a las expectativas sociales, familiares. Y la astrología en el fondo es un ir pudiendo aceptar y descubrir y ponernos de acuerdo a nuestra naturaleza más esencial, ¿no? A nuestra verdad más esencial. Y eso es siempre igual, es verdad. Quienes somos, o sea, en el niño ya está el adulto o el viejecito que puede llegar a ser. Aunque es verdad que uno puede vivir de distintas maneras, o sea, lo que uno es, eso no puede cambiar. Uno nace con una huella dactilar única y irrepetible, ¿no? Y evidentemente esa huella dactilar, ese carácter esencial, es esencialmente igual, por eso hablamos de la palabra esencial, desde que nace hasta que uno muere. Otra cosa es cómo uno vive eso que esencialmente es. Con qué conciencia, con qué aceptación de sí mismo y con qué capacidad de alguna manera u otra de vivir siendo honesto con lo que uno es. Eso es lo que no está escrito, eso es lo que en el fondo no podemos predecir. Hay un culto a la voluntad de que en cualquier momento se puede hacer cualquier cosa, que hace muchas veces que en la medida que uno está viviendo en contra de sí mismo, la única manera de vivir la pequeñez o el tope a la voluntad sea el síntoma. Ese síntoma hace que el yo entre en crisis, pero entrar en crisis obliga a poder realmente hacer un cambio en el sentido de que uno se pueda reorientar para vivir mucho más de acuerdo a sí mismo, ¿no?
en el cielo está impresa la idea por la cual hemos nacido, ¿no? Ese doble celeste. Es una idea platónica ya, y es una idea muy vinculada a la astrología, en el sentido de que ese doble celeste, que contiene, podríamos decir de alguna manera otra, la idea por la cual estamos aquí, lo que está vinculando a la astrología es eso, todo lo que nace, se materializa, porque forma parte, porque es la manifestación de una idea que no está en el plano tangible, o en el plano visible, y que tiene que ver con el cielo. Y de ese es el cielo que habla la astrología, no del cielo de atmósfera, de agujeros negros y donde pasan los aviones. No habla tanto del cielo físico, en el sentido de cuando el astrólogo habla de la luna, no habla tanto de la luna como cuerpo físico, sino de lo que simboliza la luna en el ser humano, ¿no? Y ahí está la mitología. Quiero decir, si hablamos de Venus, Venus para el astrólogo se expresa en un plano mitológico. Es Afrodita. Y Afrodita era la diosa del amor, de la armonía. Pero eso lo podíamos vincular con los distintos planos en los cuales se expresa ese principio que Platón diría el principio de atracción del universo. Lo que nos atrae, la belleza nos atrae. El anhelo de completitud, el anhelo de totalidad, el anhelo de media naranja que tenemos en la vida terrestre es un anhelo inconsciente, en el fondo, de búsqueda de una totalidad perdida. Todo esto está basado en el mismo principio venusino. Quiero decir que así como Venus, por ejemplo, es un planeta interior de la Tierra hacia en dirección al Sol, hacia el origen, ¿no? Que está atrayendo la Tierra hacia en dirección al Sol, no en contrario, igual que las venas, que la palabra vena viene de Venus y es la que retorna la sangre al corazón. Ese mismo principio se expresa en mitología, como por ejemplo Afrodita, y viene afrodisíaco, o vienen palabras que tienen que ver con ese principio de atracción. Entonces, esa ley de correspondencias, podríamos decir, de símiles, hace que la astrología sea poesía, en el fondo. La astrología parte de una visión de que el ser humano miró el cielo, y al mirar en el cielo encontró que habían ritmos, ciclos, los planetas tienen ritmos, ciclos, constancias. Por tanto, detrás de ese aparente azaroso movimiento celeste de los cuerpos, el ser humano va descubriendo que hay un logos, astrología, o sea que los astros, los cuerpos celestes, tienen ritmo, tienen ciclo, por lo tanto hay matemáticas, hay música. Y el ser humano empezó a orientar la vida en la Tierra de acuerdo a ese orden celeste. Incluso tenemos órdenes básicos como el de los 7 días de la semana, que tiene que ver con los 7 cuerpos celestes del sistema solar visibles sin telescopio. Luna, Sol, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, y cada uno de los días de la semana, ¿no? El Monday es el día de la Luna, Sunday el día del Sol, y los meses, tenemos 12 meses, repartimos el tiempo. ¿Ves? ¿Cómo estructuramos el tiempo? Es de acuerdo también a los movimientos celestes, ¿no? Hay 12 constelaciones, durante un año el Sol transita esas 12 constelaciones celestes y dividimos el año en 12 meses. Entonces, al principio, en una visión del mundo donde el ser humano orienta la vida en la Tierra como un navegante, ¿no? Utiliza el cielo para orientarse en el mar, pues el ser humano empezó a orientar la vida en la Tierra y organizarla de acuerdo a ese orden trascendente, donde hay matemática, geometría, etcétera, donde hay un logos, donde hay una inteligencia cósmica que nos sirve para construir aquí. Eso se ha perdido, esa conexión entre el cielo y la Tierra. El cielo es algo que está ahí fuera, donde mandamos cohetes, que está muy bien la ciencia. No veáis esto como que en el fondo soy anticientífico, todo lo contrario. Pero vemos el cielo como materia muerta a descubrir. En cambio, claro, la visión del cielo que surge de una manera de estar en el mundo, cuando surgió la astrología, en la Grecia clásica e incluso en Babilonia, tenía que ver con el ser humano se sentía aún totalmente formar parte del mundo, del cosmos, y no un cosmos, podríamos decir, materia muerta escindida de mí, sino participaba de la misma alma del cosmos. De hecho, podríamos decir, la astrología nos dice la fuerza que mueve el sol y las estrellas es la misma que mueve el alma humana, ¿no? Y que no hay nada en el alma humana que en el fondo no tenga que ver con el alma del mundo. Y esa misma concepción de la alineación o de la vinculación entre el alma del mundo y el alma humana, y hablar de alma del mundo y alma humana en estos momentos es... O sea, yo si hablo de estos temas ahora por aquí en la calle me van a decir si estoy chalado, igual me encierran. Por lo tanto, por eso está marginada la astrología, porque no tiene un lenguaje vinculado al lenguaje que utilizamos cotidianamente. Y por otro lado,
También es normal que la astrología esté, podríamos decir, desvalorada, porque hay otra parte de la astrología que evidentemente, en la medida que se ha introducido en esta sociedad, se ha introducido desde un mercantilismo que la ha llevado a los teléfonos 906, la astrología de los periódicos, incluso a ese concepto tan del astrólogo tradicional que es lo bueno, lo malo, el predecir el futuro. Hay algo que está en el inconsciente de la mayoría de gente cuando hablas de astrología, es pensar o en la evidencia o en la adivinación, en el poder del astrólogo de que te ha de adivinar el futuro. Y claro, la astrología, en el fondo, no tiene nada que ver con eso.